El durísimo golpe que significó para la izquierda la derrota en Maldonado a manos del exintendente Enrique Antía en las últimas elecciones departamentales opacó el triunfo del Frente Amplio en departamentos como Salto y Paysandú, además de la sorpresiva victoria en otro de los distritos litoraleños, el de Río Negro. Ocurre que Maldonado, vidriera del Uruguay hacia el exterior, es también el tercer departamento en población y uno de los más ricos del país. Algo así como la joya de la corona desde el punto de vista geopolítico. Desde cierto enfoque, puede decirse que 2 periodos consecutivos con Óscar de los Santos a la cabeza no alcanzaron para que el Frente Amplio retuviera por tercera vez la intendencia. Desde otra perspectiva, sin embargo, se sostiene que algunas de las razones de la derrota obedecen no tanto a la gestión del gobierno departamental, sino a las deficiencias de una estrategia electoral abundante en cuitas internas y gruesos errores tácticos. Exintendente de Maldonado y ahora diputado Óscar de los Santos, gracias por acompañarnos en Primera Vuelta. Gracias por la invitación. Como veíamos en el prólogo, la pregunta es ¿qué pasó en Maldonado? Sí, ojalá tuviera las respuestas, ¿no? Yo creo que lo que hubo fue, después de 10 años de gobierno del Frente Amplio, hay una causa que es llamativa, que el nivel de gestión del 2008 en adelante se mantiene en tasas altas de aprobación, particularmente lo que es el ABC, el alumbrado, basura y calle, en algunos casos como mantenimiento de espacios públicos, limpieza en más del 70%, el alumbrado en el 70%, obra vial en el orden del 50 y pico, 60%, y en políticas sociales una tasa de aprobación importante con problemas en tránsito, en el medio de un escenario que venía de un crecimiento sostenido del departamento desde el punto de vista económico, tanto en el turismo como en la construcción. El ciclo económico genera un escenario no favorable, empieza a bajar la ocupación y aumentar la desocupación. Hay un saturamiento del mercado del producto que se vendía, las viviendas premium. La temporada esta fue mejor que la anterior, estamos por encima de la del 2004 y del 2005 lejos, pero con 25.000 personas más que demandan empleo y servicios de calidad. Y si bien los servicios no tuvieron baja en su medición, la expectativa y el umbral de expectativa de la gente no estuvo en los últimos meses dado. Si esto se le suma los aspectos que pueden haber generado el efecto del agua en los últimos días de la campaña y propios errores que estamos analizando en el Frente Amplio, en nuestra propia campaña, y quizás errores de la propia gestión o de la construcción de esa política pública o del despegue de la base social con la organización política, configuraron esta derrota que no era previsible, por lo menos en esa magnitud. Ahora vayamos por partes. En este mismo programa, el candidato Darío Pérez, candidato del Frente Amplio, se quejaba de su ausencia en la campaña en Maldonado. Él decía, lo extraño, sería bueno que el compañero saliera, porque tiene un buen discurso y es guerrero, decía. ¿Por qué a un mes de la elección usted estaba de recorrida por el resto del país y no hacía foco en Maldonado, donde la elección se presentaba peleada? Sí, dos o tres cosas. Primero, nadie puede constatar, y me parece que es injusto lo que se dice, porque yo de toda la campaña, hasta el último domingo de mayo, estuve fuera del departamento 11, 12 días. Eso sí tomo que fui a Canelones al mediodía y volví a las 12 de la noche. La gira más larga mía fue al norte y estuve 4 días enteros fuera del departamento, pero no superó los 12 días. Y la campaña contó con el candidato que respaldábamos, con una serie de sectores políticos, a Yuyo Pérez, como en las actividades comunes de caravanas y actos,
con una presencia activa mía. No comprendo, honestamente, por qué ese llamado a la participación cuando tuve una participación activa. Ahora, fíjese que Darío Pérez también insistía, ya no en este programa, pero sí en Maldonado, decía, algo le pasa y no sé qué es. No he podido hablar con él, pero me preocupa. Algo lo tocó y no sé qué pudo ser. Y el propio presidente Mujica, en un acto en Maldonado, decía, en relación a usted, que salga a la cancha, agarrar la escoba, lo precisa el pueblo de Maldonado. Creo que Mujica dijo la escoba ancha, la escoba grande o el escobillón grande. Creo que trataba así que barriéramos lo más abierto que pudiéramos y que no pensara solo en el respaldo a la candidatura que impulsábamos. Y ahí hay un tema estratégico. Darío logra una gran votación, la mejor votación de la historia de Maldonado, de la izquierda, superando inclusive la nuestra, que fue de 26.000 votos en la elección pasada. Y la estrategia nuestra era, breguemos por tener una oferta electoral que reúna el abanico de la izquierda y del centro y pongamos nuestra decisión política en el respaldo a Yuyo. Porque contribuye una alternativa cuando teníamos 3 candidatos era polarizar la campaña en la interna. Eso no se logró, Darío saca 30.500 votos y los 2 compañeros, Yuyo y Horacio, terminan juntando 12.000. Pero el aporte mío a la campaña era en la estrategia de la definición. Acá hay una alternativa y ese Yuyo, porque tanto Darío como yo tenemos un problema. Hay gente que nos quiere y gente que no nos quiere. Y hay gente que nos vota para que seamos intendentes y hay gente que vota para que no seamos intendentes. Ahora, ¿a usted lo tocó algo en particular? Se lo pregunto en relación a estas palabras de Darío Pérez. No, yo créame que si este año podía tener una enorme satisfacción después del triunfo del Frente Amplio y las mayorías parlamentarias, era que el próximo 10 de julio la compañera Susana Hernández le transmitiera el mando. Lo que me toca hoy es que después de 10 años de gobierno y de buen gobierno, medido por la gente, con un gran trabajo de la izquierda y una gran campaña de Darío no sea el intendente. Eso sí hoy me toca. ¿Cuánto incidieron los 10 años de su gestión, encabezados por usted, o la insatisfacción con el gobierno departamental en esta derrota? Tiene que haber incidido. Yo no puedo aún medir. Y creo que el Frente Amplio va a hacer una síntesis, porque arrancó el jueves pasado una mesa muy buena, una mesa política, muy fraterna, proponiendo temas críticos. Ahí hay una discusión que es, la gestión ya está definida cuando se mide duramente, de que no necesariamente es un proceso de acumulación de fuerzas. Para decirlo de otra forma, puede haber una muy buena gestión como hubo y eso no se traduce en votos. Yo lo había dicho en un caso de Paysandú, Salto, 33 y Florida en las elecciones del 2010, lo dije como una gran elaboración teórica. Y ahora soy fruto de esa elaboración teórica que me demuestra a mí mismo de que aún con buenas gestiones no significa que la gente haga síntesis. ¿Y qué falla? Y ahí falla el proceso de acumulación de la izquierda, creo. Aparte de definir que es la gente la que vota, ¿no? Y frente a propuestas concretas, muchas veces se elige por la consigna más inmediata, más rápida, y no por el proceso, visualizar un proceso largo y los resultados positivos, los matices o negativos que te tenga. Pero en líneas generales, Maldonado tuvo el ascenso social más alto del país, el ascenso social a sectores de clase media, y como el salario fue una gran herramienta de redistribución cuando Maldonado se miraba con la región este, por ejemplo, por las condiciones y la calidad del trabajo, por la calidad de la inversión que se había generado, eso demostraba de que tendría que haber un estado de ánimo superior. Claro, cuando yo logro ese umbral y mañana el trabajo se transforma en seguro paro y no tengo expectativa de mantener esa calidad de vida, o el auto o la moto que compré, no sé si la puedo seguir pagando, o la casa, quizás ese estado de ánimo se me transforme en frustración y yo busque una respuesta rápida, o quizás esté castigando al gobierno cuando lo hago. Y esa decisión que toma el soberano, que es inapelable, y que lo toma solo con su conciencia, yo creo que amerita hasta un análisis sociológico del comportamiento. Esto no inhibe de plantearnos que quizá la gente tenía otra expectativa de este segundo gobierno, que logró el 52% de respaldo, ganándole a los partidos de la concertación, y si bien midió bien su gestión, quizás su expectativa estuvo más alta de lo que podía dar ese gobierno. Y el gobierno no estuvo a la altura, este segundo gobierno, de esa expectativa que se había generado.
Yo me siento satisfecho del gobierno, pero si mido los resultados tengo que comprender que es así. No cabe duda que la expectativa de la sociedad en términos de juzgar el gobierno, de dar aliento al proyecto que le diera continuidad, obtuvo en el análisis del gobierno elementos que no dejaron satisfecha a la gente. Sería muy miserable si no hubiera eso. ¿Y qué elementos concretos visualiza usted ahí? No identifico. Tengo un problema que yo creo que necesitamos un análisis sociológico para ver el comportamiento de la gente, pero también ver el comportamiento de la expectativa de la gente con respecto a un Estado. Una cosa llamativa, en las encuestas en las que medíamos nuestra gestión y que la publicábamos siempre, cuando el nivel más alto de inversión y de empleo en Maldonado, que creció en 25.000 personas, les repito, el gran problema constante fue la inseguridad. Hasta que en un momento se empieza a aproximar y lo supera, en un momento dado, el tema del empleo. Esa percepción, cuando uno miraba los datos de gente en el seguro de paro, no coincidían. La gente de seguro de paro no era un indicador que nos estuviera diciendo que teníamos problemas del empleo. Sin embargo, nosotros percibíamos que estaba pasando, porque habían obras que no mantenían el mismo ritmo de avance. Habían 4 millones de metros cuadrados aprobados en 8 años de gobierno, casi 9 en los últimos. Y ese proceso de acumulación es, este gobierno que generó empleo, cuando yo pongo en la encuesta cuál fue el rol del gobierno departamental, era imperceptible. La gente dice, ¿usted quién piensa que tiene más importancia en la generación de inversión? ¿El sector privado, el Estado Nacional o el gobierno departamental? Y ponía primero al sector privado, segundo al gobierno nacional y tercero al gobierno departamental, pero yo diría con un 5%, 6% de percepción. Sin embargo, cuando baja el trabajo y la demanda va hacia el Estado y hacia los privados, al primero que se identifica es el gobierno de cercanía. Retomando algo que usted comentaba en relación al candidato que usted impulsó, Yuyo Pérez, ¿no quedó muy solo Darío remando la elección? Porque a juzgar por la suma de votos de los otros dos y en elecciones donde cada vez pesan más la figura de los candidatos. Sí quedó, que los resultados lo demuestran, ¿no? Yo no creo que haya quedado solo porque el esfuerzo de los compañeros fue extraordinario. Por lo menos Yuyo, que ya tiene varios años de militancia, más que yo, que fue un preso político, lo vi trillando con sus 65 joviales años, trillando a lo largo y ancho todos los días. Y generando capacidad de iniciativa y de propuesta. También es cierto que la derecha sí nos acorraló en un discurso con 3 consignas, que era, vuelve el ingeniero, vuelve el trabajo, vuelve el ingeniero, vuelve la seguridad, vuelve el ingeniero, le pago el 4,5% a los municipales. ¿Y no caló el candidato? Yo creo que ni el candidato que respaldábamos nosotros, ni la prédica y la propuesta del programa de Frente Amplio, ni la de Darío, ni la de Horacio, aunque la de Darío se despega notoriamente de la de los demás. Y en este caso, Rastre, ¿cuánto puede haber pesado el hecho de que en las elecciones internas de su sector, Alianza Progresista, haya habido denuncias de fraude y luego se haya tenido que suspender el escrutinio? Yo creo que pesó. Nosotros creemos, los compañeros, que pesó, pero pesó hacia la interna de la alianza o de la candidatura de Yuyo. Porque si uno mira los resultados electorales, la alianza votó muy mal. Votamos 2.700 votos y veníamos de votar 12.000 en el 2010. Sin embargo, cuando uno mira los resultados de octubre, Darío saca en el orden de 12.000, 13.000 votos, ahora saca 30.500. La candidatura nuestra de la Diputación con mi nombre saca 8.000 y pico, menos de 9.000 votos, y Horacio, con el respaldo de Astori, saca 4.000 y pico. Cuando sumamos esa correlación de fuerzas, dan fuerzas similares. Darío Pérez versus estos 2 candidatos juntos, el Yuyo y Horacio, que fueron las fracciones que se separaron. Pero quiero dejar una constancia, en esa interna que yo creo que influyó en la magra votación nuestra, no significó, creo, una pérdida de votos del Frente Amplio, porque cuando uno mira el resultado electoral entre octubre y mayo, nosotros perdimos 2.000 votos, 2.700 votos el Frente Amplio. Hubieron 2.000 votantes menos que en octubre, es decir, la cantidad de gente que fue a votar en mayo con respecto a octubre fueron 2.000 votantes menos. Hay una duplicación de la cantidad de votos en blancos y anulados, pasamos de 3.000 votos en blanco y anulados a 6.000. Fue expresa la voluntad de anular el voto o de votar en blanco, notoriamente en el mes de mayo. O sea, lo que yo creo que efectivamente eso dañó nuestra imagen, dañó al sector, pero también quiero decir que la solución a esa interna que quisimos resolver
para crear una alternativa, porque éramos partidarios de dos candidaturas fuertes. Fue un acuerdo político en el secretariado donde tanto Yuyo como Horacio y yo participamos y suscribimos un documento de acuerdo. No hubo una intervención de la elección, porque habían habido actores externos a la Alianza Progresista que habían participado de esa elección. ¿Y usted sabe quiénes fueron esos actores? Sí, hay connotados militantes del Partido Nacional. Que intervinieron en la elección interna de su sector. Hubo gente que vino de La Valleja a votar y hubo actores que votaron en esa interna promovidos. Nadie abiertamente, pero hubo. Lo reconocieron los candidatos de la interna nuestra y decidieron, entre ellos, decir no convalidar esta elección. Y decidieron que íbamos a junio del año pasado para que esa elección interna, con el marco constitucional y el control de la Corte, pudiera definirlo. Ese acuerdo se interrumpe cuando una parte se separa de la alianza, en el caso de Horacio, y resuelve haber un camino propio. Y yo creo que eso no nos permitió culminar un proceso conflictivo que lo hubiera hecho bien. Pero eso es parte ya del pasado y no lo podemos remover. Lo que es cierto es que yo creo que la gente nos juzgó y también nos hizo pagar el precio no al Frente Amplio, sino a nosotros por la baja votación. Lo invito a hacer una primera pausa. ¿Cómo no? Hay quienes se preguntan cuánto pudieron haber pesado las cuitas internas famosas con Darío Pérez en el resultado electoral, porque él mismo decía que la construcción de la ruta perimetral de Maldonado no era una prioridad, e incluso sus ediles no votaron la construcción de la terminal de ómnibus única que se pensaba para Maldonado y Punta del Este como parte de un eje de desarrollo durante su gobierno. Sí, ahí lo importante destacar es que el Frente Amplio en el primer gobierno no tuvo participación del sector de Cabildo o los sectores que respaldaban a Darío, y en el segundo gobierno participó con un importante compromiso y participación activa un núcleo importante de compañeros designados por Darío Pérez. Ahora, sin embargo, no votaban la construcción de un proyecto que se supone que no se llegó a tratar el presupuesto quinquenal que fue acordado entre el gobierno departamental y el Ejecutivo y los 8 municipios, de los cuales 5 eran del Partido Nacional y 3 del Frente Amplio, que era la distribución de recursos, que se aseguraba con transparencia el tratamiento por igual en función de población, necesidades básicas insatisfechas, una serie de criterios técnicos y que aprobamos. Cuando llegó el momento de votar los recursos, solo los vota el Frente Amplio. Los 17 ediles del Frente Amplio. Allí el Partido Nacional, cuando se habla del incremento de contribución por franjas, cuando se habla de una ordenanza de retorno por mayor valor, que era agravar la cantidad de metros cuadrados que se daban cuando se habilitaba una ordenanza con mayor potencialidad, esa fuente de recursos que permitía el incremento en inversión en obras, servicios y políticas sociales, el Partido Nacional no lo votó. Votó sí un fideicomiso de tierras para el Centro de Convenciones y el Partido Colorado votó un fideicomiso para viviendas, no así el Partido Nacional. Quiero decir, el comportamiento de la oposición no fue la misma. Sin embargo, el Frente Amplio en el proceso de definición estratégico del presupuesto se manejó monolíticamente. Cuando llega el momento de ejecutar la perimetral y de dar anuencia para la licitación a la Intendencia por la terminal de ómnibus, en este último caso de la terminal, Darío plantea que quiere revisar el concepto del lugar. Nosotros teníamos estudio de la Universidad de la República, planteando que consideraba que no era el lugar por los asesores que tenían. Eso en campaña sucede y quien tenía más posibilidad de ganar tiene derecho a decir aguanta un poco, ¿verdad? Pero llama la atención que se presente tan pegado a la campaña electoral, ¿no? Sí, ¿sabe cuál es el tema? Creo que juega que a veces los candidatos cuando vamos a la campaña incorporamos una serie de asesores para definir la nueva etapa en el marco del perfil del programa, cuál es nuestro perfil en el marco del programa común. Y hay asesores que tienen sus propias improntas y los candidatos tienen que tener mucha musculatura para sostener. Y yo creo que frente a la debilidad de discutir si la terminal se realizaba allí o no, el asesoramiento a Darío hizo que Darío se replegara. ¿Lo asesoraron mal? Yo creo que sigue siendo el lugar ideal, aunque el intendente electo dijo que no va a ser una terminal multimodal que permita generar la unificación de Maldonado y Punta del Este. En el plan estratégico de desarrollo urbano, la terminal era parte del eje Aparicio-Saravia, junto con la perimetral, con el centro de convenciones, con la ciudad universitaria, y era parte de una estrategia del ordenamiento del territorio y del transporte, tanto colectivo como
como de estructuración de un eje que permitiera un nuevo desarrollo inmobiliario y también de desarrollo de infraestructura de servicios hoteleras y otros, en función de esa nueva intervención que era el Centro de Convenciones, ¿verdad? En su primera aparición pública tras el resultado electoral, Darío Pérez reclamó por la ausencia en la campaña de un montón de cargos de confianza. Y que cuando su equipo, bueno, llamó a estas personas con responsabilidades políticas, argumentaban que ellos no estaban para eso. Y también recordaba a Darío Pérez que hay muchos cargos de particular confianza durante su gestión como intendente de Maldonado que no pagaban la cuota económica que se realiza para el financiamiento de los partidos políticos, en este caso para el Frente Amplio, y llegaba a la conclusión de que el Frente Amplio tiene que autolimpiarse. ¿Qué pasa? ¿Se terminó creando una especie de burocracia de funcionarios políticos en Maldonado? No. ¿Que perdieron contacto con la fuerza política? Yo creo que perdimos contacto y me incluyo yo también, ¿verdad? Pues cuando perdimos todos, no perdió solo Darío. O sea, la izquierda tiene que analizarse introspectivamente y ver el rol de aquellos cuadros políticos o técnicos que participan del gobierno. Nosotros en los dos gobiernos tuvimos una premisa que era, teníamos que gastar menos en cargo de confianza de lo que habían gastado los gobiernos anteriores, y lo cumplimos. Los gobiernos anteriores, estoy hablando del intendente recién reelecto, ¿verdad? Antía. Y esa premisa la cumplimos, y quisimos ordenar una estructura municipal sobre la base de los mecanismos de concurso, carrera funcional, el ingreso por concurso y por sorteo, que creo que va a estar en conflicto y en tensión en estos 5 años, los avances democratizadores del Estado. Y los cargos de confianza tenían algunos capacidades de componente múltiple, técnica y política, otra política, y otros eran técnicos. Pero nosotros necesitábamos resolver aspectos en el proceso de acumulación de fuerza de carácter político, y necesitábamos los militantes, los dirigentes, la estructura del Frente Amplio y de sus sectores, y habían otros cuadros técnicos que eran de izquierda, pero su prioridad era la gestión. Y yo también quiero reivindicar, por las dudas, porque yo no me puedo desdoblar porque no tengo capacidad técnica, ¿verdad? Soy un dirigente político, un militante político. Pero hay avances en Maldonado que sin esas capacidades técnicas la izquierda no hubiera avanzado. Pero usted decía que perdieron contacto con el territorio, con la gente. Sí, no solo los cuadros de confianza, ¿no? Yo creo que yo también. Y no sé si alguno de los candidatos no perdió. Porque si tuvimos 7, 8 puntos arriba hasta un mes y medio antes de la elección, y las últimas encuestas daban 2 puntos, un empate técnico hacia arriba, hacia abajo, y perdimos por 7.000 votos, la gente confió más en el Partido Nacional en su conjunto, y dentro del Partido Nacional en el ingeniero Antía, que en nosotros. ¿Y esto cómo puede estar vinculado a otra cosa que decía Darío Pérez, que la gente le empezó a perder el amor al proyecto de la izquierda? Se desilusionaron, decía. Yo sería más mesurado. Creo que es muy rápido para hacer una lectura de esta característica. Tiene legítimo derecho, inclusive tiene un peso político mucho mayor que yo para opinar del tema. Pero me parece que conviene que reflexionemos colectivamente. La reflexión no puede ser unidireccionalmente y tiene que ver con la multicausalidad de la derrota. El componente social nuevo, heterogéneo, el crecimiento y el umbral de expectativas, el rol del enamoramiento del proyecto de cambio. ¿Quiénes se definen de izquierda en el departamento de Maldonado y en el país, o de centro-izquierda? Y algunos antecedentes que yo no puedo obviar. En Maldonado ganamos en octubre y perdimos el balotaje. Pero perdimos una cuestión mucho más estructural en el 2009, que fue el no a la baja. Ganó el sí en Maldonado. Y cuando la reforma constitucional para la anulación de la ley de caducidad punitiva en el año 2009 también perdimos. O sea, el proceso de síntesis política, lo que significa que yo puedo tener buenos servicios de calidad, puedo tener gobiernos transparentes, me dan garantías, generan condiciones para la inversión y el empleo. Y yo desde el punto de vista de mi escala de valores, hay valores que no lo incorporo como yo creo. Son valores, son tan legítimos como los que yo tengo, pero que vale la pena la impunidad. Y cuando hablo de la impunidad no hablo solo de la impunidad de los militares, hablo de la impunidad del rol de la gestión y del Estado y de la Intendencia, hablo de la transparencia. El Frente perdió el partido de largo plazo, entonces. Sí, o quizás ganó también el pensar de que la resolución de los problemas que hoy teníamos se resolvían en el corto plazo eligiendo a fulanito,
y no puse en la balanza todo el proceso histórico de los últimos 10, 15 o 20 años. Y cuando esto sucede, yo me tengo que preguntar, en el marco de ese análisis, si es legítimo que yo planteé que ese proceso de acumulación no se dio solo por un problema directriz del Frente Amplio, de los cuadros del gobierno o de rol de los dirigentes y de sus militantes, creo que tiene un componente, pero también hay otras manifestaciones que Maldonado es distinto. Y que yo creo que tenemos que ser cuidadosos porque el ingeniero Antía defendía y empieza a reivindicar nuevamente que Maldonado es un mundo aparte. Ese concepto de que Maldonado es la isla de las maravillas y que acá podemos estar mejor que en otros lugares genera un umbral de expectativas alta. Lo transforma también en un lugar de competencia, competitividad, desde el punto de vista que yo creo que se va a ver fortalecida por los grandes medios, por el capital, con lo que son las políticas públicas nacionales. Y en ese proceso de puja, de cómo se sostiene un proyecto, el populismo de derecha y la impunidad, voy a hacer una referencia más específica para ver si puedo transmitir lo que quiero decir, frente a la dificultad que tenemos en el análisis, para no ser tan concluyentes. Si usted vivía en un complejo de vivienda de 1.200 viviendas, que había realizado 15 años del Partido Nacional, y usted es un ciudadano, y yo a usted le digo que no se preocupe por pagar, y usted no tiene compromiso compraventa, hay de las 1.200 habían 80 que pagaban, ¿verdad? Usted quizás siga esperando votarme a mí, porque capaz que usted siente que no tiene compromiso de pagar. Ahora, gana Juan Pérez. Dice, mire, usted para ser un ciudadano tiene que hacer un compromiso de venta y pagar una cuota en función de la franja de ingresos que usted tiene. Y eso significa que va a tener un compromiso, pero va a tener un derecho, tener un documento en la mano, va a pensar en sus hijos. Entonces, cuando en ese lugar, aquel que le ofreció la vivienda que fui yo, le dije, no te preocupes, vamos a ver cómo arreglo. Viene otro y le dice, tenés que pagar. Y en ese lugar se construyen piscinas, escuelas, UTU. Y ese sector de la sociedad no vota, yo tengo que analizar más por qué no vota. O sea, la pregunta es, ¿se cree que la política es una herramienta que yo utilizo en campaña y que me puedo beneficiar de ella? Yo creo que hay un sector de la sociedad que sí. No hablo de nadie en particular, pero hay un sector que sí. La política como una palabra mayor, donde está transformando al ciudadano en un sujeto de derecho y responsabilidad, es un tema más complejo de transmitir políticamente. Pero permítanme que tenga mi utopía. Si hacer política significa apiarme de poner sobre la mesa las contradicciones sociales, y junto con ese debate o disputa por izquierda y por derecha, que significa la distribución de la riqueza, generar igualdad de derechos y oportunidades, yo me mimetizo para poder arrebatar el voto a costa de no construir más conciencia y más libertad, yo prefiero seguir peleando aunque pierda. Porque la escala de valores que tenemos que construir, solo la izquierda en el Uruguay y sectores progresistas que aunque conviven en los partidos tradicionales y en el campo popular, son capaces de darla. Entonces, el resultado electoral es un momento histórico concreto, de un proceso de acumulación. Yo quiero saber qué ganó la derecha y qué perdió la izquierda, aparte de la elección. Creo que perdimos mucho más que la elección este 10 de mayo. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué más perdió? En el proceso que parecía que era estable y permanente, que le habíamos ganado apenas por... En cuanto a la batalla cultural, se lo pregunto, la solidaridad, ¿no? A lo gramsciano. La solidaridad. Si yo voto porque un joven tiene que ser, puede ser penalizado, ¿verdad? Pero yo creo que resolver el problema de la seguridad pasa por sacarme a los que tienen fea facha o cometen delitos a los 16 años. Yo no comparto esa idea y permítaseme que discuta con la sociedad. Y el Maldonado de la derecha hizo campaña por el sí. Y cuando hacía campaña por el sí, estaba haciendo campaña por la elección nacional y por la elección departamental. Yo también creo en que la sociedad tenemos que construir, está vinculada al mundo del trabajo y los valores que esto genera, desde la organización de los trabajadores hasta la relación entre el capital y el trabajo, la negociación colectiva, la discusión del rol del capital y el trabajo en el territorio, privilegiar el tema del medio ambiente, las reglas de juego claras para el inversor o la excepción como norma que sucedió en el gobierno de Antía antes que nosotros asumiéramos. El ingreso a la función pública, donde la gente tenía derecho más allá del partido que fuera a concursar o participar de un sorteo, y el ascenso no era por la discrecionalidad del poder, sino por mecanismos que cuando los trabajadores nos veían decir, pero mire, yo creo que hubo un error, pero yo no quiero ir contra el gobierno, yo le decía, usted vaya contra el gobierno,
porque usted tiene que ejercer su derecho y el gobierno tiene que ser garantía. Y si nosotros no le damos razón, hay organismos para apelar a nivel nacional. El construir ese concepto de ciudadanía, hay quienes a veces me decían, flaco, vos a veces parece que trabajás para que no ganáramos. Ahora, yo quiero ganar y quiero tener una base social que sea capaz de comprometerse con ese proyecto para transformarlo. Hice todo lo que pudimos para ganar, pero la síntesis política de la inversión en obra, servicio, política social y construcción de ciudadanía no tuvo el mismo relato o relación con lo que allí apostamos desde el punto de vista material, económico, distribución de recursos, pero particularmente en la batalla cultural política. Y yo creo que ahí sí la izquierda, toda, y yo me incluyo, y no excluyo a nadie, nos faltó mucho más definición en ese campo de las ideas. Lo invito a hacer una nueva pausa. ¿Cómo no? ¿Cómo se imagina un segundo gobierno de Antía en esta coyuntura? Mire, el equipo que está designando tiene mucho que ver con su anterior equipo y con el entorno histórico. Creo que los 10 años de gobierno del Frente Amplio generaron nueva institucionalidad. Se comentaba el otro día, lo comentaba él, de que parecía que se estaban perdiendo expedientes, y en Maldonado está el expediente electrónico. Y como los sistemas informáticos no se podían conectar entre sí, con el convenio de la Facultad de Ingeniería, todo esto tiene respaldo. Eso habla de una nueva institucionalidad. Y las resoluciones de intendente, salvo que él lo modifique en las 72 horas próximas que firma la resolución, tiene que ser publicado. Y esto obliga a mayor transparencia. Los mecanismos de negociación colectiva con el sector público, con los trabajadores, y los mecanismos de ascenso, de ingreso y de concurso están establecidos por decreto departamental. El ordenamiento territorial es parte de un marco normativo elaborado por la universidad, aprobado por la Junta, pasado por el Ministerio de Vivienda, y las excepciones ya no se van a poder manejar como se manejaban antes de que llegara el gobierno. Hay una nueva institucionalidad de los marcos normativos que generan reglas de juego claras y transparencia. Y el proceso de distribución de recursos en los territorios a través del proceso de descentralización tiene criterios establecidos por vía de presupuesto. Los consejos consultivos de la cultura, las políticas sociales, la inversión y el empleo también existen. Entonces, acá lo que puede haber es que el intentar hacer virar el avance que tiene un marco institucional, va a significar un gran debate en la Junta, y yo creo que van por eso. ¿Y el Frente Amplio cómo debería comportarse con sus ediles en la Junta? ¿Debería acompañar algunas iniciativas de Antía? ¿Debería ser una oposición frontal? El Frente Amplio y los ediles, sus diputados, sus alcaldes, porque tenemos 2 municipios, Piriápolis y San Carlos, y sus concejales, deberán bregar para que se aplique el proyecto nacional. Nosotros trabajamos en los 10 años en sintonía entre el gobierno nacional y departamental para las políticas públicas. Para tomar ejemplos, hay políticas de regularización de asentamientos que se mencionan cuando el ingeniero, después de reelecto, le pregunta cómo va a resolver el tema de las cámaras y cómo va a resolver el empleo y la vivienda del asentamiento, dice que va a pedirle al gobierno nacional. Transfiere nuevamente la responsabilidad. Bueno, nosotros allí compartimos responsabilidad con el Estado Nacional. Firmó la intendenta Susana Hernández un convenio con el Ministerio de Vivienda después de desafectar tierra, donde el Ministerio de Vivienda va a invertir más de 400 millones de pesos. Esos programas de regularización de asentamiento y vivienda, nosotros debemos asegurar que se cumplan. El control de los recursos presupuestales para asegurar lo que anteriormente mencionaba es parte del debate que debemos dar. ¿Por qué menciono esto? Porque mire, cuando llegamos al gobierno, de cada 100 pesos que ingresaban a la intendencia se gastaban 49, de cada 100, 49 en salario. Y hoy tenemos más de 400 funcionarios menos. En las plantillas municipales reordenamos la estructura municipal y de 49 pesos de cada 100 gastamos 39. Y el déficit fiscal que tenía la intendencia, de cada 100 pesos se debían 48 de que ingresaban. Era inviable la intendencia. Hoy debemos 29. O sea, cuando vayamos a discutir esto, la pregunta es, desde el Parlamento nosotros, nuestros ediles, si los recursos aprobados por el Congreso de Intendentes, por el FDI, por el presupuesto nacional, se aplican en las metas y objetivos acordados por el Gobierno Nacional, que inclusive incorpora ahora el tema de los municipios,
Nosotros vamos a estar defendiéndolo para que así sea. Si esto Ahora, no sucediera, nosotros tenemos que defender estas directrices nacionales y este proyecto nacional que fue el que le comprometimos a la gente. usted hablaba de conflicto democratizador en el bloque anterior respecto a Antía y lo que pueda llegar a pasar en este segundo periodo. ¿Lo ve como restauracionista Antía? Absolutamente. No lo digo despectivamente. ¿En qué? En que yo creo que la derecha en este país, que tiene que ser menos vergonzante porque es una definición de derecha, cree que la forma de resolver los problemas es concentrando poder. Cuando yo llegué a la intendencia, las horas extras las firmaba el intendente. Y yo lo que establecí criterio de cómo se distribuían las horas extras. Y cada director general tenía un cupo y lo resolvía con la Dirección de Hacienda. No podía superarlo eso. Pero liberaba al ordenador secundario de gasto posibilidades de controlar la gestión y hacerse cargo de la gestión. Y el intendente pasaba a un segundo plano. No, usted no cobraba la hora extra porque yo le hubiera firmado, era porque usted sabía que tenía un límite. Cuando yo hablo de esta relación de poder, hablo también de la relación de poder con la sociedad. Si yo establezco reglas de juego para la adjudicación de vivienda y digo, mire, hay un mecanismo de anotarse, tenemos un convenio con el Ministerio de Vivienda. Las prioridades son las mujeres jefas de hogar con hijos a cargo, quienes tienen problemas de salud, y los jóvenes. Y en ese proceso hay mecanismos de control, hay formas de participación de los ciudadanos que se inscriben en los programas y hay mecanismos de sorteo. Yo estoy democratizando la relación del Estado. ¿Usted no cree que Antía vaya a mantener los concursos No lo y hizo los así, sorteos? no lo hizo así durante los últimos años. Y esta nueva institucionalidad va a ser un conflicto democrático de la restauración de ese viejo modelo con este modelo que tiene un marco jurídico y que tendrá que respetarlo o violarlo. Y allí habrá una tensión que habrá que administrar. Yo no lo he escuchado decir al intendente electo que va a avanzar en el campo de la institucionalidad democrática que los dos gobiernos de Frente Amplio han desarrollado. Ahora, lo que sí ha anunciado es la realización de una auditoría. Y es legítimo. Pero él se muestra además muy crítico con cómo se han manejado las finanzas durante su gobierno. Sí, dos cosas. Primero, el Tribunal de Cuentas tiene que auditar cuando hay un cambio de gobierno, mirar los números, y nosotros podemos asegurar hoy que el déficit del 2015, cuando cierre el ejercicio, va a ser menor que el que recibimos de él. Hoy lo voy a afirmar acá. Salvo que él en el segundo semestre haga más gasto de lo que están previstos en el presupuesto. Y cuando haga el Tribunal de Cuentas esa proyección del déficit, cualitativamente ese déficit tiene un componente distinto. Repito, no se gasta más en salario, se gasta menos. Hay más inversión en obra pública. Pasamos del 12% al 24% de la inversión del presupuesto. Eso es en términos reales. Y ese déficit, inclusive le dejamos un estudio hecho por institución académica para saber si el próximo gobierno, fuera quien fuera, tomaba crédito para amortizarlo en 3 periodos de gobierno, hoy que hay oferta de crédito blando en el mundo, o si seguía manejándolo a corto plazo como lo hacemos nosotros. Tomamos crédito en julio o agosto, lo pagamos en enero o febrero. Eso se lo vamos a dejar, eso es dejar ordenado ese gobierno. Entonces la auditoría a nosotros no nos preocupa. Y el control de la preocupación de Antía lo instala como un elemento de desconfianza. Y el gobierno generó tal institucionalidad democrática y transparente que nosotros no podemos desconfiar ni de nosotros mismos, porque nosotros mismos quedamos en evidencia. El transparentar significa poner un vidrio para que se nos vea. En una entrevista con el Observador TV, el propio Antía decía que además va a denunciar en el Parlamento lo que considera fueron algunas actitudes fascistas del Frente Amplio en la campaña y lo acusó a usted puntualmente de difamarlo haciendo política del enchastre, así lo denominó, al ver que su partido podía perder la administración del departamento de Maldonado en alusión a aquella referencia a una emergencia departamental en caso de que ganara Antía. Sí, a ver, yo quiero reafirmar lo que dije porque el resultado electoral no cambia un ápice de lo que yo pienso. Y el ingeniero Antía manejó el poder, que fue lo que dije y lo sostengo, de forma discrecional, en favor de un núcleo muy reducido de amigos del poder, y distribuyó sus relaciones de poder apoyándose en el resultado popular de las mayorías, de la voluntad de las mayorías, para un sector muy distinguido del desarrollo inmobiliario, de ingreso a la función pública de forma no transparente y del manejo arbitrario del poder en función de quién fuera el territorio donde hubiera votado. Y allí San Carlos, que era un gobierno de Frente Amplio,
En el presupuesto tenía 18 millones de dólares para invertir, invirtió 5 en su periodo de gobierno. Nosotros cumplimos con todas las metas y objetivos. Y eso lo puedo reafirmar. Ahora, esto de emergencia departamental suena muy fuerte, ¿no? ¿No se parece mucho a las campañas de terror que quizás en su momento se hacían contra el propio Frente Amplio? A ver, la primera cosa es, el ingeniero Antía va a tener en este proceso, porque se lo ha planteado como, yo creo que hasta un tema de su propio estado de ánimo, de sentir que tiene una cuestión personal. Yo no tengo nada personal con el ingeniero Antía, pero efectivamente en Maldonado estuvo y está un proceso de tensión de esa construcción de valores. No es lo mismo la Biblia que el calefón, y la política para algunos no es una herramienta para llegar a ningún lugar y distribuir poder, sino es una herramienta que permita construir más ciudadanía crítica, más democrática, con mayor capacidad de convivencia, pero también generando una institucionalidad para que critiquen y sean capaces de modificar y de controlar los rumbos. Y en ese sentido, él tiene una formación, porque esto también es verdad, yo perdóneme, ¿no? Pero quien mintió primero cuando dijo vuelvo yo y vuelve el trabajo fue él. O sea que usted coincide con la ministra de Turismo, Lilian Quechichán, que los fernandinos terminaron dándole el voto al que siempre mintió y usó a la gente. Yo no voy a poner en boca de la ministra Lilian, voy a poner en boca mía que el Maldonado, quien salió electo intendente, siendo casi la mitad del Partido Nacional y con una medición de opinión muy negativa, ganando entre el Partido Nacional todo lo demás, Rodrigo Blas y Laventure juntaron votos, queriendo o no queriendo, para que él fuera intendente, sí engañó a la gente, la engañó cuando hizo estas afirmaciones de la seguridad, de que va a poner las cámaras, tantas cámaras en tantos barrios, ahora dice que se le va a pedir al ministerio. Y efectivamente lo que hay es Maldonado, que tiene una enorme oportunidad de desarrollo, más allá del proceso del ciclo económico, que nos va a costar un año y pico, que él sabe que va a costar, que ya no habló más de que mañana vuelve el trabajo. El gran tema es si la sociedad de Maldonado, en ese proceso que legítimamente lo eligió, confiando, y esa confianza se construye y se consolidan, o no tienen coincidencia con la realidad. La izquierda tiene que demostrar que el proyecto que aplicó era más democrático, más transparente, que él aplicó, y medir estos 5 años. Y la ciudadanía va a medir de vuelta. Yo creo que en el ansia de llegar al gobierno, él fue capaz de generar tal nivel de impunidad, haciendo afirmaciones que no va a cumplir, que hizo que el Frente Amplio, porque la conferencia no la convoqué yo, que la compartí, que el Frente Amplio planteara, están en juego estos valores. Y se planteó en la cruz de los caminos. La gente laudó. Yo quiero decir que quiero que le vaya muy bien a Maldonado, porque Maldonado es un pilar muy importante de este país. Y no cabe duda que es también una plataforma extraordinaria para la derecha frente al gobierno nacional. Y las mentiras, y tratar de ubicar a la ministra Quechichán como parte de una operación de la 738 está lejos, porque además la ministra va a tener que lidiar con Antía estos 5 años para gobernar el gobierno del Frente Amplio demostró, ¿no?, en estos 10 años y pico que llegamos, que se relaciona con el conjunto de los gobiernos departamentales y locales más allá del partido, como nosotros lo hicimos de Maldonado. No fue una buena señal para el inicio de la gestión de Antía, que la ministra de Turismo haga estas afirmaciones. Esas afirmaciones las hizo en un ámbito privado. Puede no coincidir Antía, pero yo quiero decir algo, no he hablado con Lilian de esto, pero los ministros no están inhabilitados de opinar y de dar el debate. Representan al conjunto del Estado para la aplicación de política, y yo doy mi plena certeza que Lilian Quechichán va a cumplir con los compromisos que tiene el programa del Frente Amplio en Maldonado, como en Rivera, como lo ha cumplido, y en otros departamentos que son Blanco y Colorado. Lo que no puede Antía es creer que utilizar esa diferencia que tiene con Lilian Quechichán o el gobierno conducido por Tabaré Vázquez le va a ningunear algo, ni nosotros en el Parlamento, ni nuestros ediles en la Junta Departamental. Lo que no nos pida que tapemos con esa nube un enorme problema que va a tener si es que quiere restaurar el proyecto, que yo creo que es lo que va a querer hacer. El Frente Liber Seregni, sector al que usted pertenece, no conquistó ninguna de las 6 intendencias del Frente Amplio. ¿Por qué? Y porque votamos mal, ¿no? Es una respuesta muy simple. Y la gran pregunta es si el Frente Liber Seregni actuó como cuerpo en todos los lugares. Porque efectivamente el Frente Liber Seregni fue
una herramienta extraordinaria en los equilibrios del Frente Amplio en estos últimos 5 años y tiene planteado rediscutir su estrategia en el marco de una nueva etapa de la izquierda. Ahora, la gran pregunta es por qué no actuó como cuerpo. Y porque tuvo diferencia cuando llegamos a aplicar las políticas de acuerdo político en cada uno de los departamentos, tuvo diferencia. ¿Está agotado el proyecto del Frente Liber Seregni, tal como se concibió en su momento? Yo diría que tiene un desgaste importante, no está agotado y creo que, no sé si en el marco del Frente Liber Seregni, pero el conjunto de estas fuerzas que tenemos coincidencia, tenemos que revitalizar acuerdos y buscar un camino que permita en esa realidad del Frente Amplio, del Grupo de los Ocho, el Frente Liber Seregni, el Partido Socialista y otros, generar un trípode que nos permita equilibrios para asegurar la gobernabilidad, avanzar como fuerza política en la construcción de ese nuevo sujeto de derechos y de responsabilidades, de hombres y mujeres más críticos, pero con mayor nivel de compromiso y de participación. Y ahí el Frente Libre Seregni tiene un rol extraordinario, como el resto de las fuerzas hermanas, pero nosotros vamos a trabajar para que así lo haga. ¿No hay una excesiva dependencia de Danilo Astori? Es una figura escollante. Sucede lo mismo con Mujica en el MPP o con Tabaré Vázquez a nivel del conjunto del Frente Amplio. Lo que es cierto que la izquierda está comenzando un camino de construcción de nuevas expresiones políticas. Raúl Sendí es parte de eso, el intendente electo de Montevideo, Daniel Martínez, es parte de esa realidad. ¿Cómo ve a Mujica como candidato a la presidencia del Frente Amplio? No creo que sea bueno. Creo que Mujica tiene que aportar mucho de la fuerza política, desde el Parlamento, de la discusión de las izquierdas, no ya de la izquierda uruguaya, sino de las izquierdas de América Latina. Tiene una gran energía, es alguien que ha ganado un prestigio internacional y nacional extraordinario y es un capital y un acervo del conjunto de la izquierda como lo son Danilo y Tabaré, pero no creo que sea bueno que José Mujica presida el Frente Amplio. ¿Por qué? Porque creo que después de la elección interna del Frente Amplio, yo creo que debemos ir no creo yo, hay varios que coinciden, un triunvirato, y el año que viene realizar una nueva elección interna donde se midan las tendencias, las corrientes de opinión y que el conjunto de los sectores y el movimiento de las bases elijan una nueva dirección para una nueva etapa. Pero más allá del proceso, ¿usted no lo ve a Mujica en ese rol? No, no lo veo a Mujica, lo veo más como el consultor político con el que quiere ir a tomar un mate o aquel que pueda darnos la opinión indicada en un momento dado y no en el desgaste permanente de tener que gobernar al Frente Amplio. Ya lo está jubilando. No, lo veo en actividad permanente. Digo, quiero decir con absoluta honestidad, precisamos de estas tres figuras, y usted hacía referencia a Mujica, yo también a Danilo y a Tabaré, por el mayor tiempo posible. Pero lo que es cierto es que la opinión de Mujica no puede ser todos los días, cada rato, como presidente del Frente Amplio. Y yo estoy seguro que cualquiera de los tres, en momentos críticos, cuando el Frente Amplio está a punto de precipitarse, sus palabras han sido determinantes para evitar procesos de conflicto mayores y hemos vuelto a abrevar en la fuente de la unidad. En el acto del sector de Darío Pérez, Cabildo 1813, él, luego de realizar cierta autocrítica, mostraba una insignia que decía Darío 2020, pone quinta. ¿Qué hay para 2020? ¿Puede ser que usted también vuelva al ruedo en caso de que se lo pidan? Sí, yo ahí, hablando con algunos compañeros, yo no estuve en el acto porque estaba en un cumpleaños 15 en Buenos Aires de una hija de una prima hermana de mi mujer. Mandé una carta, pero me comuniqué con los compañeros para ver cómo había estado. Fue un acto muy unitario, crítico, pero muy unitario. Y demuestra a Darío con una actitud proactiva, de aún con 4 derrotas y con esa gran votación que tuvo, yo voy a dar batalla. Y eso es bueno para el Frente ¿Y usted Amplio. va a dar batalla o no va a dar batalla en 2020? Yo creo, en algún momento dije que dependía de los resultados electorales de ahora y alguien dijo, no, vos lo que estás planteando, como no participás en la campaña, ¿verdad? En esa teoría, entre los que participaban y no participaban, es que vos querés que el Frente Amplio no gane y Darío no sea intendente para vos presentarte. Y lo que no se comprendió es que lo que estaba tratando de transmitir es que si ganaba Darío esta elección, yo podía jugar un rol más importante en lo nacional, donde se me estaba reclamando, que hoy pongo en tela de juicio. La referencia es en un dirigente nacional, con un tipo que venía 2 veces ser intendente como yo, con un respaldo popular importante, no llega a senador, sale diputado por 150 votos frente al MPP, entonces mi propio liderazgo está en tela de juicio. Y en ese proceso la pregunta es, de aquí a mayo falta mucho tiempo del 2020, pero ese escenario político quizás pone alguna figura que sea superior a mí, porque la tendencia del proceso de la 738 que usted preguntaba
y que yo le agrego el propio peso de mi persona. ¿Es una cuestión de un proceso cíclico o es una tendencia? Y yo no lo sé. Lo que sí tiene que tener claro el Frente Amplio, como estoy convencido que lo tienen, es que voy a liberar cada una de las batallas, como lo he hecho siempre, con intensidad por un proyecto en el que creo y en el que voy a militar hasta el resto de mi vida. Así que no lo descarta. No, a mí si la vida me lo plantea, lo voy a hacer con mucho gusto, como hice esta campaña, con mucho gusto. Óscar de los Santos, exintendente de Maldonado, diputado de Alianza Progresista, gracias por venir a Primera Vuelta. Gracias a usted por la invitación.